6 de agosto comenzamos este mes como toca, porque tenemos invitada a una de las mujeres, para mí, no es una de las mujeres, para mí, esto es una opinión personal, es la mujer más linda de todo Colombia. Cris, buenas noches. Bueno, Lau, te apoyo. Yo le digo siempre que es como una porcelanita de esas preciosas que uno no quisiera que le pasara nada. Perfecta. O sea, es demasiado linda. Un fuerte aplauso para que ustedes nos digan si tenemos o no tenemos razón para Margarita Ortega. Yo creo que dicen que sí. Oigan, les voy a decir una cosa, Margarita. Yo llegué con mis papás que están aquí de espectadores, exacto, de público. Y resulta que mi mamá me tocó sacarla como fan de la sala de maquillaje. O sea, mi mamá la miraba y la miraba y la miraba. Margarita, es una cosa impresionante. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Estoy como... Ay, Margarita, tú ya Muchas estás gracias. acostumbrada, y la verdad. No, de verdad, muchísimas gracias. Pero sí te lo dicen todo el tiempo, ¿o no? O sea, la gente te ve y se impacta, o sea, es que es impactante, ¿no te Sí. pasa? No, yo siento no, de verdad que lo agradezco mucho. No es como una humildad soterrada para nada, ¿no? No sé, No puedo decir nada. No, pues es que, ¿qué dices? Pues muchas gracias. Yo no encuentro mucho en la vida como esos estándares de belleza entre lo bonito y lo feo, por el contrario. En estos días estaba justamente pensando en eso, que iba en la calle y yo me la paso diciendo como, ¡ay, tan bonito que va esa señora ahí con eso, tan bonito que va esa señora allá, ve, qué cosa tan linda que... Y de pronto en el semáforo iba como... ve tantas cosas bonitas que veo y sigo. Es como la manera en la que entiendo la vida, pero cuando ya escucho como todo esto digo, bueno, pues gracias. Gracias. Maggie, Pues pero- no, muy agradecida sí tienes que estar, porque la verdad es que no solamente la reacción de mi mamá fue súper genuina, sino yo siempre o sea, desde que trabajamos las dos en RCN, desde toda la vida, mi plan era ir a verla, porque es que es una no seas tan delicia linda, verla, por es divina, favor. es demasiado divina. Y Gabriel Murillo, que estaba acá también, me dice, lo primero que dijo cuando entró fue, ¿qué es esta mujer tan espectacular? No, es que es demasiado divina, Margui, pero eso tiene que ver con la vida saludable que tú tienes, tú te cuidas demasiado. Bueno, Margarita una vez me invita a un asado, no sé si te acuerdas de eso, yo le digo, pero Margarita, ¿esto es una lechuga y una berenjena o cómo es el asado? Porque se cuida demasiado. Bueno, ya sabemos que ella es vegana, pero ¿tú crees que esto tiene que ver No, con no tu sabemos, vida ¿es vegana? saludable? Sí, ¿Es vegana? es ¿Tú eres vegana. Sí. Yo soy vegetariana hace 20 años. Pero vegetariana o vegana, son y los- vegana hace 10. O sea, de esos Ah, 20 de años hay 10 que vegetariana soy, extrema. que soy vegana. Pero La fíjate que diferencia, chicos, para- no, no. o sea, soy vegetariana, digamos, estricta, pero para los veganos no soy vegana del todo porque hay cosas que tengo de cuero. Como es una filosofía de vida, es más que cuidarse, más que una dieta, más que no, es una manera de comprender el mundo, la manera de relacionarme con todo el entorno, y la manera en la que yo quiero ser partícipe, incluso de forma política, es mi posición política frente al mundo. Yo no quiero participar de ciertas cosas y lo que hago es que organizo mi vida. Cuando cierro la puerta de mi casa, mi vida participa, o yo me hago cargo de mí y de mi responsabilidad social a partir de cómo consumo y qué consumo, y eso tiene que ver todo con la comida. Entonces, para los veganos, yo no soy vegana porque tengo algunos zapatos de cuero, yo, por ejemplo, o un cinturón, pero soy vegetariana estricta y en ese sentido, digamos que para acortar el nombre, pues soy vegana. Pero, Soy vegana, o sea, tú no comes nada que tenga mamá. Nada. Ni nada huevo, que ni anda, pescado, nada, ni carne, nada, ni pollo, ni nada que tenga mamá. Nada de origen animal. Pero sí funciona. Es difícil, pero funciona. O sea, los es resultados difícil. están así. No es difícil. ¿Sabes por qué no es difícil? Porque de hecho en los libros en los que yo siempre digo, en mis libros, yo no soy una experta nutricionista, no soy profesional de la salud, no me interesa hacerlo ni reemplazar a nadie, por supuesto, y siempre le digo a las personas que hay que ir de la mano del profesional de la salud. Sin embargo, cuando yo entendí que todo este proceso no era difícil, sino que por el contrario, era más que una actitud en la vida, era una decisión de vida, y cuando tienes una certeza y cuando tienes una convicción, se convierte esto en una pasión para aprender, para investigar, y eso se traduce en cosas positivas en tu vida. Y lo que yo hice en los libros fue compartir esas cosas positivas por si a alguien le podía servir esto, que fuera como una llave para abrir una puerta que va más allá de
esto es lo que me dicen, esto es lo que me venden, esto es lo que me muestran, y por el contrario, que se conviertan en interrogantes que nos lleven a construir una vida que sea autónoma, una vida donde yo decido cómo quiero vivir. Y por eso les digo, yo cierro la puerta de mi casa y ahí organizo mi manera de participar en el mundo. Entonces lo que yo hice fue justamente comenzar a contar cómo esto había cambiado primero mi salud, pero más allá de mi salud, la manera en la que yo percibía ser saludable o estar en salud, y cómo me hice responsable de eso, acompañada del profesional, pero cómo me hice responsable. Y de ahí para allá fueron tantas cosas buenas que pasaron que no es difícil, porque la misma industria se encarga de decirnos, es que es complicado, tú no puedes dejar de comer esto, tú no puedes. Y cuando vas más allá y empiezas a investigar y empiezas a leer y a documentarte, te das cuenta que hay otras maneras de comprender el mundo y que no cabemos todos en el mismo paquete, que qué bueno que cada quien logre quitarse la etiqueta y hacer cosas. Margarita, hace 20 años, ¿por qué tomaste la decisión de volverte vegetariana? ¿Por qué cambias tu estilo de vida? Hace 20 años porque tenía alergias respiratorias de todo tipo, que gracias a la alimentación que obtuve por cuenta de la guía de un médico que miraba la vida, que siendo médico ortodoxo, había hecho una especialización y tenía una mirada alternativa de todo el tema de la salud en su momento, lo cual era muy difícil hace 20 años, me dijo, usted lo que tiene es una toxemia. Y yo pensaba que comía de manera muy natural porque compraba todo lo que tenía en paquetes naturales y que decía que era natural. Orgánico. No, en su momento, en ese entonces no existía ni siquiera la palabra orgánico, sino que era bajo en grasa, que era como el gran demonio del momento, ¿no? Bajo en azúcares, y todo lo que tenía era como unos reemplazos que eran químicos y que eran tóxicos, peores. Entonces me dijo, usted lo que tiene es una toxemia. O sea, estabas intoxicada de todo ese de todo lo que yo ¿Y las alergias que eran? ¿Te daban gripa todo el tiempo? ¿Vivías qué? ¿Con rinitis? Por ejemplo, yo tengo una rinitis alérgica que me aparece, yo puedo trabajar con el IDEAM. A mí la nube aparece y mi nariz me cuenta. Entonces, es más o menos Nuestro hogar nos puede transmitir seguridad y comodidad, pero también es importante pensar en renovar cada uno de estos espacios que nos hacen feliz. Easy se encuentra de aniversario y trae descuentos imperdibles para que tu hogar esté de fiesta y puedas llevar la alegría de renovar a cada espacio, desde tus electrodomésticos, comedor, baño o hasta tu sala. Por eso les invitamos a que visiten las tiendas de Easy del 21 de julio al 13 de agosto. Conozcan sus precios bajos y aprovechen al máximo lo que han preparado para nosotros en cientos de productos. Así que ya saben, no hay excusas para no renovar sus espacios. me podrían contratar. Yo digo que yo soy el tester perfecto para saber si un sitio tiene polvo o no. Exacto, o sea, si un sitio tiene polvo, yo sé. Mi nariz lo sabe. Mi nariz lo sabe. Pero en ese momento lo sabía mi nariz, mi laringe, mis bronquios, entonces me daba asma, me daba de todo. Ahora tengo mi nariz, pero convivo con ella y es una cosa como muy manejable. Claro, antes yo andaba como el doctor Chapatín con una bolsita, con todos los inhaladores, las gotas, no podía ni vivir. Y entonces yo decidí que era momento de dejar de esperar a que alguien encontrara una solución para mí, y que yo tenía que saber qué había más allá y por qué me estaban dando solamente paliativos. Y entonces empecé a preguntar y empecé a buscar profesionales de la salud, y en ese camino hice todo un recorrido. Me encontré que sí, este médico me dijo, mientras que yo le hago esta detoxificación, no, que eso hace 20 años eran como palabras traídas de otro planeta. Sí. Entonces, eso era el extraterrestre hablándole a uno de una... ¿Cómo fue que te dijo que tenías? ¿Una qué? Una toxemia. Una toxemia. Y yo, ¿qué es eso? Y yo, ¿pero por qué? Si yo como bien. Pues todo me lo comía hiperprocesado, todo era de paquete, todo era congelado, todo era no, porque en ese momento, incluso ahora te dicen que
ahora ya hay una visión diferente, pero en ese momento te decían que era lo máximo, que metieras la comida al microondas, que lo sacaras de la nevera y lo metieras al microondas, Y que todo se abrieras hacía el en paquete. función de eso. ¿no? Todo se hacía en Todo función era- de que funcionara en el microondas. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que Claro. uno compraba cualquier cosa en el mercado y tú decía, La sopa sí es esa de compatible pasta. con el microondas, sí se puede meter en En el 2 microondas. minutos. Y lo Estaba malo que todo. es eso después, Claro, es que uno luego se te entera de empiezas a todo dar eso. cuenta que si tu cuerpo, además porque empiezas a leer, por ejemplo, las etiquetas y te das cuenta que tú no logras ni siquiera pronunciar lo que dice que trae de ingredientes. Entonces tú dices, pues si yo no lo puedo ni leer, porque no lo puedo ni pronunciar, no sé ni qué es eso, mi cuerpo mucho menos. Porque una manzana es una manzana y no necesitas ponerle etiqueta para entender que es un alimento completo, integral. Pero eso que trae una cantidad de Dexodis, De aditivos amarillo, y 5, no sé qué, tú dices, eso no sé qué es, el Ácido, cuerpo no sé qué, tampoco, sí. el cuerpo tampoco. sí. Tú no puedes procesar y eso se queda y se queda dando vueltas en tu cuerpo, anidando ahí. Entonces finalmente él me dijo, mire, bájele un poquito, mientras que yo le hago toda la detoxificación, bájele un poquito a los alimentos de origen animal, y va a ver que la cosa nos funciona. Él no me Él dijo, no te sea lo quitó, vegetariano, él no, no te nada. lo quitó. Pero yo me empecé a dar cuenta que entre semana yo hacía lo que hacen muchas personas que hacen dietas de exclusión. Y es que entre semana me comía muy bien, de acuerdo a las pautas que él me había dado, y el fin de semana me desbocaba como si el mundo se fuera a acabar y comía muchísimos alimentos de origen animal. Y sea, que a la sería semana una ansiedad, siguiente, Maggie, el por miércoles, por estar como no en la porque, semana no porque es lo que comerlo. hace, no, es porque así nos han enseñado que se hacen las dietas, entre comillas, que son de exclusión. Y es que tú sientes ansiedad entre semana y dices, no voy a comer Me esto, contengo. no voy a comer, me voy a contener. Y, y el fin de semana la gente come Se descualquiera. Claro. Entonces resulta que esa no es la norma es que tú tengas una comprensión de lo que Paulativamente, estás ingiriendo. paulatinamente. Y así como cuando la gente hace estas dietas de exclusión, que no son opciones alimentarias, sino dietas de exclusión que restringen una capacidad de, no solamente de alimentos, sino de emociones y dejan todo como muy por Mira, debajo de cuerda. Margarita, hay personas, pues yo creo que todos tenemos ahorita una conciencia diferente del tema de la comida y digamos que queremos que mejorar, porque sabemos que un montón de enfermedades, por un montón de estudios científicos que ya se han hecho, médicos que ya han estudiado por qué es que da la diabetes, por qué es que da la hipertensión, por qué es que Las da la enfermedades rinitis. crónicas. Son enfermedades crónicas que empiezan por aquí, empiezan por lo que uno come. No es hereditario, ya ese tema de que es que si mi papá tuvo diabetes la voy a tener sí o sí, entonces ya que No, uno ya yo puede me como todo el consciente dulce porque igual me va a dar. Pero además todo el trabajo de la epigenética, que es la posibilidad de que tú no despiertes, pues pueden ser esos detonantes genéticos, sino que lo que tú haces hace Sea para que, proteger. Exacto. Margui, que estés Mira, bien. hay muchas personas que empiezan estas dietas, no sé si es que son mal guiadas, Margarita, pero hay personas que empiezan a sentirse mal. Entonces dejan de comer, por ejemplo, proteína animal, que es carne, pollo, pescado, todo esto, y empiezan a sentirse débiles o les empieza a colapsar, no sé, algo por dentro. Para hacer eso, además de estar acompañados de un médico, uno sí tiene que tener suplementos, o sea, eso sí tiene que suplirlo uno de alguna manera. Bueno, pues entonces allá va el cuento, que yo los fines de semana comía como loca, entre semana no sabía alimentarme, no sabía qué era lo que tenía que hacer, simplemente excluía los alimentos de origen animal y a los 8 días estaba otra vez en la clínica con oxígeno, muy enferma de todo. Entonces yo me di cuenta que había una relación directa entre el consumo, o sea, lo que yo consumía, no solamente el alimento de origen animal, sino la comida que yo pensaba que era buena, que era la que consumía, y mi estado de salud. Entonces también entendí que alimentarme no es solamente escuchar la publicidad, alimentarme no es solamente oír lo que le va bien a la tía Rosita o a mi vecina Sí, o a que mi uno amiga, hace mucho eso. sino que yo soy mi propio laboratorio. Y en esa medida empecé a leer, empecé a buscar, empecé a entender que lo primero que había que hacer era acercarse al alimento real. Y es al alimento completo que tenemos todos a la mano. Porque lo primero que te dicen es, no, es que voy a ser vegetariana. Entonces dejas de comer y hay gente que termina comiendo papa, arroz y pasta. Dice, no, Pero espérate. Hay un desbalance ahí. Claro, y uno dice, espérate un segundo, tienes que entender
¿qué es la proteína, no es cierto? ¿De dónde, cómo funcionan los aminoácidos? ¿Cómo los consigues? La papa no es proteína. Entonces, todos los alimentos tienen, de alguna manera, tienen aminoácidos que al juntarse, lo que yo hago es que hago mucho más variada mi alimentación para que esos aminoácidos lleguen y al juntarse yo obtenga los aminoácidos no esenciales, que los que no produce mi cuerpo, y de esa manera esté siempre bien nutrida. Pero para eso hay que leer, hay que preguntar, hay que hacer, hay que buscar, no nos podemos quedar con lo primero que nos dan. Es nuestra responsabilidad poder llegar al consultorio del médico y permitirle al médico ser un compañero que nos lleve a estar bien y no esperar un milagro. Margarita, en tus libros vamos a encontrar, por ejemplo, opciones para las personas que no queremos dejar de comer todo. Es decir, a mí me gusta el pollito bien preparado, un pescado bien rico, yo me lo disfruto, o sea, no quiero dejar de comer, pero hay opciones para personas como yo en tus libros, o sea, podemos encontrar esa forma. Claro, yo parto diciendo que como tengo esta opción alimentaria, porque incluso en mis libros hay recetas, yo no puedo dar recetas que incluyan alimentos de origen animal, porque pues iría en contravía de todo lo que yo soy, más que cualquier otra cosa. Sin embargo, son libros que no excluyen a las personas omnívoras o que tienen diferentes opciones alimentarias, que es una de las cosas que sí hay hoy en día. Cuando yo comencé hace 20 años, pues claro, a mí me trataban como un extraterrestre, pero hoy en día hay ketos, hay paleos, hay frutívoros, hay cantidad de personas que tienen diferentes opciones. Y en esa medida, la posibilidad de que uno encuentre, no el nicho, pero sí qué camino es más conveniente para los gustos de uno, porque además tiene que ser placentero, como tú dices, yo no quiero dejar, pero entonces para mí hay unas recomendaciones básicas. La primera es, por supuesto, acercarse a la comida real. Y a lo que les decía hace unos minutos es que una de las cosas que siempre nos dicen es que no, esto aparte de que es feísimo, es carísimo. Digo, pero ¿cómo vas a hacer o cómo vas a pensar que es más caro comprar en la plaza de mercado, ¿verdad? A la señora con la que puedes hablar, irte a la plaza, ir a escoger las frutas, las verduras, los cereales, los granos, las semillas a la plaza de mercado, que ir a comprar un producto hiperprocesado que descongelas o un paquete. Mira, es mucho más económico por donde se le vea, no solo porque el alimento comienza en esa compra, en esa relación que tienes con la persona que está en la plaza, ¿verdad? Y que llevas a tu casa y que lo transformas en ese alimento que se comparte con los demás, sino que además lo que tú haces es que al revertir tu situación de salud, ahorras en medicamentos, ahorras en visitas al médico, ahorras en ir, ¿me entiendes? Lo otro es no tener una vida sedentaria, ¿no? Huir de los hiperprocesados tanto como se pueda. Yo veía el otro día un comercial y entonces le dicen a las mamás como, para que tú seas feliz como mamá y tengas más tiempo, entonces, el mensaje subliminal, ¿no? Entonces, aquí está la fruta en este paquetico para que se lo mandes en la lonchera a tus hijos. Y yo, pero ¿y qué problemático hay jugar la manzana y mandar la manzana? O mandar el banano, que además tiene una cáscara orgánica desechable que no le hace daño a nadie, porque tengo que mandarle el paquete con la fruta que además tiene añadidos de azúcares, ¿verdad? A los niños. Pero te venden la idea de que si tú haces eso, eres más moderno, tienes más tiempo, no sé qué. Quería preguntarte, por ejemplo, ¿tú qué almorzaste hoy? ¿Cuál es la receta de hoy que tengas una alimentación balanceada para lo que Laura preguntaba? Listo, no como el pescado, lo reemplazo. ¿Por qué? ¿Cuál es un almuerzo saludable para ti, por ejemplo? Hay alimentos que contienen los aminoácidos completos, como por ejemplo la quinoa, que es un regalito de la tierra, el tofu también, que es el queso de soya, y hay otros reemplazos. Me acordé de tu pregunta ahora, lo de los suplementos. Hay algunos reemplazos para aquellos que tienen muchos deseos como de todavía sentir la textura o los sabores. Se hace con gluten, que el gluten también es otro pobre satanizado, ese pobre, que ahora todo el mundo es alérgico al gluten. Yo ni sabía que era el gluten. Entonces, ahora ya nada tiene gluten y es muy chistoso porque te dicen arepa de maíz, naturalmente sin gluten. Pues obvio, porque el maíz no tiene gluten, pero no me lo tienes que decir, o sea, pero es parte de la venta que te hacen. Entonces,
Puedes hacer, por ejemplo, puedes hacer un pescadito de tofu, entonces lo haces, lo envuelves con un poquito de harina de garbanzo, le pones un poco de leche de almendras, te queda como una mezclita espesa, pasas por ahí tu trozo de tofu, como si lo fuera le pones, a panar. como si lo fueras a panar, le pones encima una hojita de alga nori, que también son súper económicas, las encuentras en todas partes, y junto a eso unas buenas verduras a la plancha, una ensaladita, un poquito de arroz, o sea, tienes un almuerzo completo y ahí tienes, por ejemplo, muchos minerales en la hojita de alga, tienes los aminoácidos completos en el tofu, tienes el garbanzo en la harina de garbanzo. Pero yo Es los conozco, súper yo sencillo. conozco a mis seguidores y ninguno se va a poner a estudiar todo lo que ha estudiado Margarita. Entonces lo que hay que hacer es buscar los libros y hacer las recetas. Y ya, y entonces Margarita le dice a uno, mire, aquí usted compra esto, lo hace así y ya, salen de la Esta delicia la vamos a preparar con uno de los sartenes de la colección de ollas italianas Bugatti que encuentran en tiendas Jumbo. Para nuestra receta vamos a necesitar camarones de Cuisine & Co que vienen precocidos y desvenados, listos para preparar, tomates cherry también de Cuisine & Co, cogollos de lechuga frescos. Estos los encuentran en tiendas Jumbo. Y por último, aguacate. Lo primero que vamos a hacer es empezar a preparar nuestros camarones. Para eso vamos a utilizar aceite de oliva o el aceite de nuestra preferencia. Y lo vamos a verter en nuestro sartén. Luego vamos a echar nuestros camarones al aceite caliente. La ventaja de usar las ollas de Bugatti es que son de aluminio forjado y liviano, lo que permite que el sartén se caliente más rápido. Así que nuestro aceite ya está en la temperatura perfecta para nuestros camarones. Ahora los vamos a tapar y los vamos a dejar cocinando de 5 a 10 minutos. Mientras tanto, les recuerdo que esta colección única incluye 3 sartenes, un grill, un pancake, un sartén con mango removible, un wok, 3 ollas y 2 cacerolas de diferentes tamaños, pensados para que puedas elaborar los mejores platos en tu cocina. Pasados 10 minutos, vemos que nuestros camarones empezaron a soltar su propia agua. Esto va a permitir que la cocción sea mejor. Revolvemos y empezamos a agregarle los condimentos que a nosotros nos gusten o que tengamos en nuestra cocina. Nosotros le vamos a poner sal y ajo. Sin embargo, ustedes pueden usar mostaza Dijon, que le da un sabor increíble, salsa de soya, pimienta, en fin. Revolvemos y volvemos a tapar. Pasados unos 15 minutos, nuestros camarones ya se han rostizado y han tomado un color espectacular. Ahora vamos a armar nuestros tacos. Nosotros los estamos haciendo con cogollos de lechuga, pero en tiendas Jumbo también encuentran tortillas y les quedan igual de deliciosos. Vean por favor el color de esta lechuga que es perfecta, además de lo fresca que está. Vamos a partir los tomates cherry en mitades y luego vamos a proceder a armar los tacos. Le echamos los camarones y los tomateros y finalizamos con el aguacate. Le voy a agregar un poco de sal al aguacate y listo, tenemos nuestros tacos de camarón. Nosotros los estamos haciendo con cogollos de lechuga, pero en tiendas Jumbo también encuentran tortillas y les quedan igual de deliciosos. ¿Qué tal el color de esta lechuga que es perfecta? Tenemos nuestros tacos de camarón. Recuerden que esta espectacular colección de ollas Bugatti las encuentran en tiendas Jumbo. Lo que sí es cierto es que no solamente ahora, sino toda la vida, desde que entró en televisión, ha sido una mujer que siempre ha estado presente en la televisión, que ha tenido una cantidad de, digamos que de tareas diferentes. Margarita, creo que tú has sido de esas artistas, de esas profesionales del entretenimiento y de este mundo de la televisión que has pasado por muchos puestos, para decirlo de alguna manera. Tú has sido presentadora de noticias, has sido presentadora de magazines, has sido actriz, creo que cantaste en algún momento, has cantado, o sea, mejor, has hecho teatro. La gente porque he cantado cabezotes de... Pues de los cabezotes de novelas, cuando antes se veía. Por ejemplo, un cabezote de una novela que te acuerdes. Cuando hice ¿Quién manda a quién?, por ejemplo. Que esa era una serie estadounidense de los 80s y la hicimos acá y fue de las primeras que se adaptaron un poco como al sitcom y todo eso. Ahí cantaba y bueno, se ha hecho. ¿Cómo entraste tú a la televisión, Margarita? O sea, ¿a los cuántos años empezaste en este mundo? Porque empezaste actuando, en este mundo de la actuación. Llevo 30 años, este año justamente cumplo 30 años. ¡Ay, no! ¡Eso hay que celebrarlo! ¿De verdad? ¿Celebra? 30 años de carrera artística es un montón. Sí. 30 años vigente, ¿no? O sea, de día y de noche, como decía por ahí una persona que conocía yo. El matrimonio dura cuando dicen 10 años, pero de día y de noche, ¿o cuánto? Es verdad, es verdad. ¿Empiezas con qué producción? ¿Tú te acuerdas de ese momento? Sí, yo comencé con Detrás de un Ángel. En ese momento yo era estudiante de comunicación y
Bueno, tenía 20 empleos, como todos los estudiantes de provincia, que llegamos a Bogotá y tenemos 20 empleos porque pues hay que sobrevivir. Provincia dice ella, Cali, Entonces, ¿no? sí, Nació en Cali. Yo soy de Cali. Y entonces, en uno de esos empleos yo trabajaba con una agencia de casting que se llamaba San Telmo y hacía casting a las personas para hacer comerciales. En esa época uno se iba con una pequeña camarita, ¿no?, a los centros comerciales y se presentaba a la gente y le decía, hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Mira, tienes todo el perfil para hacer un comercial, ¿te interesaría participar? Ah, sí, pero esa historia la Margarita, tú debiste encontrar muchos talentos de hoy, o sea, ese cuento que le echan a uno de sí, yo iba caminando comiéndome una empanada y alguien le dijo, oye, ¿tú no quieres actuar? Yo era la que entregaba las tarjetas. Entonces yo entregaba la tarjeta y grababa a la persona y las personas iban a la agencia. Y bueno, nada, pues un día llamaron, y también hacía comerciales dentro de la agencia. Un día ¿Pero llamaron, fuiste modelo antes, Margui, en algún momento? Pues yo realmente comencé a los 16 años haciendo un comercial de una gaseosa. Y fue un comercial muy grande y era la primera vez que salía de mi casa, pero esa es una historia de esas que uno no sabe si contar o no contar, porque era una amiga mía que quería ser modelo y yo estaba pasando, digamos, unos días de vacaciones en su casa. Yo me había quedado como a dormir esa semana en su casa. Entonces Elena me dijo, Marga, ¿me acompañas que voy a hacer un casting, no sé qué, una agencia en Cali? Y yo, bueno, y entonces yo me senté afuera con mi mochilita, con mi libro, mis gafitas y empecé ahí a esperarla y ella sí quería ser modelo y quería hacer muchas cosas y ella entró, hizo su casting. Cuando yo la sentí que salió la dueña de la agencia y entonces ella me vio ahí, me saludó y bueno, ya nos íbamos a ir y me dijo, oye, ¿no quieres venir a hacer el casting tú? Y yo miré a Elena como, no, ven, que no te demoras nada, que eso no pasa nada, eso son 2 segundos. Y Elena me dijo, vaya. Y ¡Ay, yo, divina! Bueno. Y yo me quité las gafas y entré, hice el casting y resulta que me escogieron. Y a tu para amiga Elena no. Entonces por eso digo, no sé si es una historia que no quiera contar. ¿Y Elena todavía te habla? O sea, tú te hablas. Elena pudo hacer algo después, la pregunta. Ella se casó, vive fuera del país, tiene una vida distinta. Y entonces un poco ahí viene la comunicación con las agencias en Bogotá. Por eso también yo decido venirme a Bogotá porque ya me llamaban para hacer comerciales, me traían a Bogotá después de ese comercial y nada, yo trabajo con esta agencia y un día llaman ahí a San Telmo a preguntar si tenían gente para que hiciera casting para la novela de RTI en su momento de Carlos Duplat. Sí. Y, ¿Cómo se llamaba la novela? Detrás de un ángel. Detrás de un ángel. Y entonces mis compañeros me dicen, vaya a hacer el Vaya casting usted, haga. que a usted le va bien. Y yo, no me va bien. Sí, que cuando usted hace comerciales le va bien. Pero era tal mi situación económica, estaba hasta aquí de lentejas, de comer día y noche lentejas porque no había plata para nada más, que me convencieron. Yo dije, bueno, pues ya que tengo 8 trabajos, trabajo en un bar de mesera, trabajo aquí haciendo casting, hago bolsos y los vendo los fines de semana en el mercado Las Pulgas, hago anillos, no sé qué. Yo, bueno, pues un trabajo más, pues bueno, vamos. Está bien. Entonces yo fui y me tuvieron todo un día haciendo casting. Todo el día me estuvieron haciendo casting. Me llamaron y me dijeron que tenía que volver a una segunda prueba. Yo estuve otra vez otro día haciendo ya casting y eso fue como dentro de una semana, pasó el fin de semana y el lunes me llamaron y me dijeron que yo había quedado. ¿Y cuál era todo el papel? mundo, la protagonista de la novela. ¡Ay, Margui! Y entonces, O sea, no era un papel ahí como la que pasa con el café, no. Esa gente que entra de protagonista de una vez la primera oportunidad. Yo no tenía noción de nada, entonces me dijeron esto y en la oficina todo el mundo estaba muy contento y bueno, yo fui a hablar con el productor, ¿no? Para firmar el contrato y tal, y entonces yo le dije, pues muchas gracias, pero es que imagínese, yo tengo 4 trabajos más y estoy en la universidad. Entonces, yo puedo venir acá, si le parece a usted, cuando yo salga de la universidad como a las 4 de la tarde y usted a me grabar dice, una novela completa. Me miraba como,
¿De qué estás hablando? O sea, obvio no. No, claro que no, claramente no. Y en esa época no se trabajaban las 12 horas, sino hasta las 24 muchas veces. Y yo le decía, no, pero es que yo no puedo dejar la universidad ni los otros trabajos. Y me decía, no, es que vas a trabajar acá. Finalmente yo dije, bueno, ok. ¿Y ¿cuánto me van a pagar? A ver si dejo los otros trabajos o no. Si dejo de vender anillos y maletas en el mercado de las pulgas, porque si no, ¿yo qué voy a hacer? ¿Te pagaron suficiente para dejar los otros Sí, trabajos? sí, Fantástico. sí, claro. Esa negociación la hiciste tú, te ayudó a alguien a negociar. Porque uno al principio negocia mal. Negocia uno muy mal. Sí. Me iban a ayudar y me dijeron, no, aquí usted negocia solita. Y yo, ok, vale. Bueno, finalmente, nada. Yo Te alcanzaba. Me alcanzaba y tal. Y entonces yo, pues, como que iba al trabajo normal, era como ir a cualquier trabajo. Pues siempre he pensado que es mi trabajo y es mi trabajo. Lo único es que con el tiempo me di cuenta que tenía como una incidencia pública, pero es mi trabajo y tengo una vida normal. Pero un día yo me di cuenta que esto había cambiado porque vino Manu Chao y creo que se presentaba con el Expreso del Hielo y yo me fui con un amigo. Tú eras rockera, ¿no? Soy rockera. Es que no era hoy. Me fui con un amigo que ya no está, ya trascendió, con Rafa Uribe. Nos fuimos al Expreso del Hielo y íbamos en su moto, no sé qué y tal. Y en esa época pues no habían ni celulares, ni nada, hace 30 años, ni nada, pero la novela ya había salido al aire. Y entonces alguien dijo, la de la novela. Alguien dijo, y se volvió un murmullo. Y era a las 8 de la noche y empezó a llegar la gente y la gente de todo el pueblo y la gente que había llegado al Expreso del Hielo de Manu Chao, de Mano Negra. Y yo no entendía nada y de pronto Rafa me agarra, que era gigante él, me agarra como un bulto de papas y me monta, y me carga y me monta en la moto y me dijo, nos vamos. Y era un montón de gente encima de nosotros. Y ahí fue cuando dije, mi trabajo tiene una incidencia distinta. Los vecinos están viendo. Es como ir a la oficina. Claro, y eran dos canales, Soy famosa. Eran dos canales, eran dos novelas, no había nada más. Y no había redes sociales, no había nada. O sea, uno la veía televisión comenzaba al mediodía, Claro, no había nada. Y luego paraba a las 3 de la tarde y empezaba, o sea, no había nada. Después de que Bueno. empiezas esta carrera, Margui, ya ahora sí empiezas a estudiar actuación Sí. en algún momento, o sea, después dices, no, ya ahora sí vi que esto sí me ven, sí me están viendo y empiezas a estudiar. Empiezo a estudiar porque por fortuna en la novela primero estaba Carlos Duplat, que pues es un director maravilloso, un hombre con una conciencia social además impresionante y con una conciencia de grupo, de equipo de trabajo y de responsabilidad con lo que uno hace, que fue todo lo que yo aprendí de él y que hoy sigo aplicando. Y tuve la fortuna además de trabajar en ese momento, como la televisión todavía era tan joven, ¿no? De trabajar en su momento con todas estas personas que habían hecho el tránsito del teatro a la televisión y que habían construido esos primeros pinitos de la televisión. Entonces tenían un acercamiento de respeto, ¿no? Por el oficio, por lo que se hacía en el set, había una vocación, era vocación realmente y pasión increíbles. Entonces, dentro de la novela estaba Ania Novicki, que había llegado apenas al país hacía unos meses y estaba trabajando y era maestra y Carlos le dijo, bueno, ponga a estudiar a esta muchachita. Y me pusieron Necesitamos que... No, pero fue Y difícil entonces esa me primera pusieron a experiencia tuya estudiar. o aprendiste o cogiste la dinámica rápido. Pues a mí me pasó una cosa muy bonita y es que yo agradezco a la vida que me haya llevado allá porque yo era reacia a todo esto y la vida misma fue la que me dijo, esto es lo que usted tiene que hacer. En su inmensa sabiduría yo entendía que era lo que tenía que hacer. O sea, yo escuchaba y me sentaba a hablar con mis compañeros actores, con Humberto Dorado, con toda la gente que me enseñó, pero más allá de la necesidad que tenía de conocimiento, era como el lugar al que pertenecía. O sea, nunca te sentiste rara ni fuera del lugar, ni como un bicho raro ahí. Era lo que amaba y lo amé desde el primer día. ¿Y qué pasó con la comunicación social, Margui? Porque tú estabas estudiando comunicación, en ese momento llega la actuación, tú te graduaste de comunicación
Bueno, yo hice todo el salto entre novelas, de una cosa, de la otra, de volver a la universidad, de volverme a ir, de no sé qué, y termino la segunda novela, que son esas aguas mansas, termino la segunda novela, y por alguna razón inexplicable del destino, que yo digo otra vez es como la sabiduría universal, me llama Ramón Jimeno en su momento y me dice que si quiero ir a hacer un casting para presentar el primer noticiero que tuvo Caracol antes de ser canal, cuando era productora, que se llamaba 730 Caracol. Claro. Y yo dije, bueno, sí. Me encanta siempre. Bueno, la pregunta es, ¿a qué le dice que no? Ahorita lo va a hacer, eso es una buena pregunta para ti. ¿Por qué decides parar la actuación? ¿Estabas cansada? ¿Habías hecho ya mucho? Porque es que te quiero decir que en esa época las novelas duraban hasta 2 años. Eran agotadoras. O sea, era una cosa demasiado larga, y eso se grababa todo, 24, esos horarios de los actores son terribles. ¿Por qué decides que sí? O sea, ¿por qué te suena la idea? ¿Porque en ese momento que querías descansar de la actuación? No, ¿O porque dijiste, pues nunca lo había pensado, pero sí? Sí, así. Y yo, bueno, pues me acordaba de los ejercicios de presentación en la universidad, y cuando me llamaron yo dije, bueno, pues vamos. Y entonces fui y hice la prueba. Me encanta. Y yo esperé, y me llamaron y me dijeron que era presentadora del noticiero. Y yo, ok, vale, bueno, vamos. Y empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y con el tiempo lo que hice fue, Cris, fue que terminé por extensión universitaria, porque me permitieron unir los semestres que tenía de universidad más el tiempo que había trabajado en el noticiero, y así logré hacer. Sí, pues creo que esa era la práctica que necesitaba, o sea, trabajar en el noticiero. Sí, no. Creo que los créditos de la universidad ya estaban chequeados hace muchísimo. Y lo que pasó fue que se convirtió como en 2 barquitas que van atravesando el río de mi vida, y a veces estoy con los remos en la parte de ficción, a veces estoy con los remos en la parte de no ficción, pero en últimas ese río de la vida yo lo he definido como que a lo que me ha llevado es a ser contadora de historias. A veces a través de la realidad, a veces a través de otras historias escritas por alguien para encarnar un personaje. Pero yo lo que soy contadora de historias. Claro, Mari, es así como se combina en este momento justamente lo que estás viviendo. Estás sentada en el set de noticias generales de CMI, que es donde te vemos, y llegas a un reality de ficción en una plataforma donde empiezas a hacer una miniserie. Sí. ¿Cómo se llama la miniserie? Que de hecho la lanzaron hace 2 meses tal vez. Sí, estamos en agosto, eso fue como en mayo, en mayo. En mayo se llama La vida después del reality, y es una serie que encuentran en Prime Video, ¿no? Sí. Entonces ahí estamos, una serie muy colombiana. ¿Y de qué es? ¿De qué es la serie? Cuéntame. Es la historia de una mujer que está en la misma etapa que yo, en esa edad media, donde nos empezamos a preguntar, ¿y esto era todo? Ya hice la vida que culturalmente y socialmente se me indicaba que era la que tenía que hacer para cumplir con todos los requisitos y los éxitos para convertirme en, entre comillas, una mujer plena. Pero ya ahora, después de los 40, bueno, yo de los 50, uno dice, pero ya, esto era todo. Y ella, que es una profesora y ama de casa, con sus hijos, con su familia, dice, no, yo, además de que soy muy buena atleta, lo que quiero es dejarle un legado a mis hijos de que en la vida uno puede conquistar sus sueños. Y acabo de ver este comercial donde dicen que de pronto puedo entrar a un reality de fuerza voy para allá, y se presenta y queda. Y entonces es lo que pasa cuando ella sale del reality. Honestamente, ¿qué pasa con la producción? ¿Qué dice la producción para poder tener rating? Y cómo esto le transforma la vida a ella y a su entorno. Es la vida después del reality. Está en Prime Video, ya, o sea, la pueden ver, pueden entrar y pueden ver a Margarita, y se llama La vida después del reality. En eso está. Y seguimos viéndote en CMI, obviamente. Estoy en CMI todos los días. ¿Qué pasó en el reality de tu realidad? O sea, a ver si me hago entender. ¿Qué pasa cuando tú llegas donde Yamida y le dices, buenas, es que voy a actuar? Estamos hablando de Yamida más, ¿no? Que
sí, ¿qué pasa en tu entorno? No, es más fácil cuando pedirle llegas y permiso le al dices, papá bueno, para casarse con 2 al tiempo no, que voy a Yamil para actuar. eso. O sea, de verdad. Voy a hacer una miniserie donde salgo en un reality, además. Pues yo creo que Yamil y yo hemos construido una historia de cariño y generosidad donde él sabe que mi lealtad es absoluta hacia él, hacia lo que yo reconozco de él como maestro, y él sabe, porque esta es la segunda vez que le salgo con algo, pero esta vez no, esta vez fue actuando, la vez pasada yo pasé una propuesta de idea de programa para el canal de mi departamento, y entonces para Telepacífico, y resulta que mi propuesta salió escogida y se produjo el programa que se llama Sos Valle, que creo que todavía se emite pasados los años en el canal, y también tuve que ir a hablar con Yamil y decirle, pero es que, a ver, entiéndame, yo no me puedo quedar quieta aquí, porque a mí me da como algo por dentro, yo necesito hacer, y no sé qué, y él entiende eso, entonces, y entiende cuando me cambio el color del pelo, y cuando, en eso, el otro día me decía, porque entré, ¿no? Y me vio así, y entonces me dice, en otras épocas venían y me decían, jefecito, me voy a cortar el pelo, ya no. Entonces, Ya sé lo que se les da la gana. pero el reality empezó más allá cuando, bueno, Yamil me da Pero ¿qué te permiso. dijo? Dime qué te Sí, dijo. O sea, ¿cómo ¿tú fue qué la le dijiste? reacción Mira, de él? la verdad es que vengo porque Ay, voy a no, hacer yo una primero hablé serie. con Carlos, el gerente, y entonces Carlos me ayudó a dorar la píldora. Pero que usted, ¿cómo me va a hacer eso? ¿Cómo se va a ir? Pero ¿Cuánto él me dijo, tiempo? contarle que usted esté aquí todos los días para presentar el noticiero. Y yo, sí, yo sin falta. Y ahí comenzó el reality. Porque el reality Eso me quería saber. era irme a grabar la serie, salir de la serie diciéndoles, perdónenme por favor, pero es que tengo que llegar al noticiero, atravesar la ciudad desde donde estuviera, llegar al noticiero, cambiarme el pelo, el maquillaje, no sé qué, y sentarme así. No, Mari. Entonces, bueno, presentaba el noticiero y llegaba a la casa a estudiar, y al otro día la misma rutina. Solo que durante las grabaciones tuve un accidente. Y, se te puso el ojo morado, ¿qué fue lo que pasó? me accidenté y me rompí la nariz. ¿Pero cómo así que te accidentaste? ¿Te caíste? Sí, en una de las pruebas. Ay, ¿y cómo Me caí, Ay, no. y entonces estábamos como mirando cómo era el panorama, la geografía del lugar, no sé qué. Y bueno, me caí, caí contra un palo, pero de frente me recibió la nariz, me dio un latigazo, me golpeé la cervical, caí en un hueco. No. Bueno, cuando yo abrí el ojo, yo solo sentía el dolor y algo caliente que caía. Supuse que era mucha sangre porque cuando yo abrí el ojo, veo a la productora haciendo así, y yo dije, caray, algo grave pasó porque a mí me habían sacado de allá, y claro, esto empieza a crecer y a crecer y a crecer, y luego ya nos damos cuenta que tengo una fractura sin desplazamiento, aquí quedó un coágulo, entonces esto era así gigante, y me dijeron, vamos a parar. Yamit feliz. No, yo le dije como a los 2 días, yo primero avisé en el noticiero, porque esa semana yo tenía permiso para grabar en Tobia, porque esto se hizo, digamos, como todo se hizo en el lugar donde se graba el desafío. Sí, claro. Eran los mismos juegos del desafío, solo que allá van atletas, y yo, pues atletas, pues hago deporte, pero atleta. Si no hice una así de preparada alto como mi rendimiento, no. Entonces, yo avisé en el noticiero, obviamente mandé las fotos, la cara era de este lado, de este tamaño, Margarita, y de este no color, era tan grave. y de este color. Y me dijeron que si parábamos, yo dije, no, aquí somos como casi 100 personas, que vamos a parar, que nos vamos a devolver a Bogotá para regresar. Yo, nada, háganle, lo que me tengan que poner, démosle. Y la producción segura, y yo, vamos a hacerle. Todo Y bien. fueron así, pero absolutamente amorosos y generosos. Me cuidaron, o sea, que los 2 primeros capítulos, yo porque sé, pero no te das cuenta por el tiro de cámara, porque maquillaje Es se Juan demoraba. Camilo Pinzón, Es ¿no? Juan Camilo Pinzón. Entonces Se Juan Camilo demoraba todo lo logra. 2 todo. horas maquillando, Es impresionante. fotografía, otro tanto, y logramos sacar las escenas del reality. Pero qué guapa, Mari. Y cuando yo llegué acá, Pero perdón, te voy a igual decir, me es que el equipo es maquillaban tan 3 chévere, horas. es que el equipo es tan chévere. Haciendo la película de diciembre, yo me tronché un pie. O sea, algo pasó con un tacón, y tú ves la película y yo porque sé en qué momento fue,
pero en ningún momento se nota porque Juan Camilo es un maestro para eso. O sea, él Menos tiene mal, media porque cara hinchada, imagínate con la sortear otra esas media situaciones. trabajamos. O sea, Es un mago. más o menos es un mago. Él me dijo, ¿qué le pasó? Y yo, todo bien, vamos a seguir. ¿Segura? Sí, Segura. Y todo el equipo estaba trabajando de acuerdo a lo que se necesitaba, los requerimientos de mi Nunca cara. tuviste No, incapacidad, no, mejor no. dicho, ni No, porque además yo regresé de Tobia y tenía que seguir grabando y noticiero. Y entonces en el noticiero llegaban y allá Víctor, nuestro maquillador, también 1 hora, hasta que bueno, esto tuvieron que bajar un coágulo que se quedó ahí, bueno, 1000 cosas, pero... No, con más mil ganas hay que ir a exámenes, verla. Eso es en Prime pero ya- Video, por favor. sí. Hay que ir a apoyar esta producción. Ese fue el reality. El reality Y detrás del claro, reality. sí. Cuando ya el jefe Margarita me dio divina, así, pero además te voy a decir una cosa. Las personas, o sea, no quiero generalizar porque puedo herir susceptibilidades aquí, pero las personas que somos como de vieja guardia, que somos como hechos cuando la televisión no era lo que es ahorita, cuando no hay tantas opciones como de redes sociales y eso, yo siento que estamos forjados como con más resistencia, Margarita. Otra persona yo creo que hubiera dicho no. O sea, primero mi salud, yo me voy a que me revisen, a que me hagan, a que me no sé qué, y sí, paren la producción, a mí no me importa. No, yo sé lo que significa tener un equipo de producción grabando, casi 100 personas. Yo veía además a nuestros camarógrafos, a la gente de luces, a la gente de sonido, incluso hasta el niño que nos ayudaba con los tintos, casi que resbalándose en el barrial en el que trabajábamos. El clima para todos era durísimo, no, el solo tenaz, hecho de parar pensar así. en parar y regresar en 15 días era un esfuerzo tremendo para todos a nivel anímico, emocional. Claro. Y esto no tiene ningún sentido por una persona parar. Además que eso es lo que yo he aprendido de Bueno, los no era una equipos persona, era la técnicos. protagonista, pero... Pero los No, y equipos tenía el ojo morado, o sea, todo eso Los golpeado. equipos técnicos te enseñan eso, o sea, ellos de verdad están ahí con una entrega, y no solamente con una entrega y una dedicación, que además son quienes permiten que tú seas el protagonista y que tu trabajo sea maravilloso, sino que han dejado todo y se han puesto en la labor de solucionar cada chicharrón, que en una Sí. producción son todos los chicharrones, sí. ¿verdad? Que salen minuto a minuto y lo hacen, que uno dice, Dios mío, en verdad, qué paciencia, qué lógica, qué sentimiento, qué gratitud la que tengo. Qué amor porque- por el arte y el amor. trabajo. Mira, y además que lo que tú decías, cuando uno empezó hace tanto tiempo, la televisión se hacía con cinta masking. Sí. O sea, es que no había No, sin manera. cinta masking no existe ninguna No existe producción. nada. O sea, Todo hay que solucionarlo, y más en un país como el nuestro, donde en este momento, y justo con la serie, entendí la profesionalización a la que estamos llegando, ¿no? Pero hace 10 años incluso, ni siquiera para ir más lejos, era otra cosa. Y había que solucionar, y las soluciones se hacen ahí en el set, y la gente es tremendamente creativa y de verdad con una vocación en entrega tremenda. Así que en gratitud a los equipos técnicos que siempre han estado ahí, yo creo que uno tiene mayor responsabilidad y tiene que estar en el set con toda. sí, estoy de acuerdo. Maggie, parte de ese reality tuyo, detrás del reality también es ser mamá. ¿Cómo es la vida con Melibea? Tu hijo Emiliano está en Alemania. ¿Cómo es la vida con ella, ya que es una adolescente? Me acuerdo de ti con ella chiquitita, también trasteándola para todo lado contigo. Pues los dos han crecido ahí, de trasteo en trasteo. Emiliano de chiquito, yo me acuerdo que yo hacía teatro y él se quedaba como a la pata del escenario y yo le decía, ¿cómo están los niños en el teatro? Y él, así como las momias. Como las momias. Y él se quedaba ahí, yo entraba a escena, no sé qué, hacía mi escena, salía, cuando bajaba a camerino, lo cogía y bajábamos otra vez los dos. Y entonces él creció conmigo, y ella también, digamos, como en toda esta labor profesional, pero sobre todo entendiendo que es la vida que me escogió para hacer esto, y que en compensación yo tengo que estar ahí porque adoro hacer esto y porque no tengo otra manera también de decirle a la vida gracias.
Entonces, nada, Emiliano ya tiene 27 años, Melida tiene 18 y son mis amores. Pero mira, son mi vida. Margarita, vamos a contar una historia linda porque, claro, ustedes han oído, digamos que la parte profesional, la parte donde uno la puede ver, el resultado, la hemos visto como presentadora, ha contado todas sus historias, sus ires y venires y todos sus múltiples trabajos, pero yo sí quiero contar una situación particular y es que cuando estábamos juntas en RCN, nos dio mucho pesar un día enterarnos de que Margarita no iba a estar más en el noticiero de RCN. Entonces yo, de verdad contusa, me acerqué y te dije como, ¿por qué? No puede ser, Margarita, no te vayas. Y ella me dijo, mira, la verdad es que tengo que tomar esta decisión porque mi hija, que en ese momento tenía 15 años, tal vez 14, se está quedando muy sola y yo no la puedo dejar sola. Entonces yo no puedo sacrificar el tiempo que necesito con ella por un trabajo. Y tengo que tomar la decisión de irme. Y así fue. Sí. Y te fuiste y has tomado también decisiones muy valientes en pro de tus hijos. Y eso no solamente te hace una gran profesional, sino una gran mamá. En ese momento, cuando tú tomas la decisión, Margarita, ¿fue difícil? Creo saber la respuesta, pero ¿fue difícil para ti? Muy difícil. Fue muy difícil. Estar entre la espada y la pared. Y pasó lo mismo también. Y hay que decirlo que Claudia Gurizati fue tremendamente generosa conmigo porque yo subí un día llorando y yo en ese momento antes de irme, primero ella me había dado la oportunidad de entrar a hacer el noticiero de las 7, pues que es el prime, es el 7 de la noche. 7 de la noche, y entonces, pero yo ya hacía mediodía y además tenía Culturarte, que era la sección de los viernes. Sí. Entonces, nosotros teníamos turnos, no sé cómo esté ahora, pero teníamos turnos y en esos los presentadores de Noticias Generales, para ubicarlos un poquito, tienen turnos. Entonces, sí, tú puedes presentar el noticiero a las 7 de la noche, pero tienes que llegar desde las 2 por si algo pasa. Entonces, si hay una noticia de último minuto, debe haber un presentador de noticias que la pueda dar. No solamente a presentar el noticiero, sino que además, y dentro de ese turno también presentas el noticiero internacional. Sí. Entonces yo hacía 3 noticieros, hacía mediodía, almorzaba, internacional, 7 de la noche y muchas veces había que hacer reemplazos o lo que fuera. Entonces un día yo subí llorando donde la Guri, le dije, Meli le está yendo mal en el colegio, Meli Bea, me dijo, es que tú nunca estás. Y a mí se me partió el alma y entonces yo le dije a la Guri, yo vengo a decirte que necesito tiempo para estar con ella porque estaba recién comenzando la adolescencia. Emiliano ya se había ido a estudiar afuera Solita, y estábamos las dos. Entonces Claudia me dijo, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque ella es mamá también. Entonces sí, finalmente yo me quedé con el noticiero del mediodía, hacía el turno hasta el mediodía, presentaba internacional y hacía Culturarte. Y el de la noche, me acuerdo que todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a dejar el prime? ¿Pero cómo vas a dejar el noticiero de las 7? Y yo, tengo una hija y me voy a ver a mi hija. Y así pasó también cuando me fui a CMI, un poco era como reorganizar mi vida y encontrar otros espacios para estar con mi hija y para encontrar también en esa búsqueda, que es un poco la del personaje de La vida después del reality, esa búsqueda de la edad media de ¿qué más quiero que pase conmigo adentro? Adentro, ¿qué más quiero construir conmigo? Y fue difícil, pero bueno, fue una etapa que se vivió e igual siempre estoy muy agradecida con cada uno de los lugares donde he estado trabajando, que he pasado por suerte por varios en todos estos 30 años. No, pues qué, o sea, has hecho, ¿qué te falta, Margarita? Hoy en día tú dices, por ejemplo, en esa búsqueda que dices que querías tener, ¿qué encontraste? ¿Qué te falta? Ahora que regresé al set de la no ficción, entendí que el tiempo es muy valioso para los actores porque finalmente un actor se forma a través de las experiencias y poder pisar un escenario para contar otras historias con la distancia que da la madurez, que, entre comillas, digo yo, para mí, pero sí la madurez y los años, cuando uno logra tener esa distancia con la emoción y ver desde
desde la orilla del río, cómo esas barquitas van bajando y si uno se trepa o si uno se bota o si uno se lanza el salvavidas, eso es la posibilidad de crear un entorno diferente para que de manera intelectual uno pueda sacarle como más provecho a la experiencia y entonces se degusta más, se disfruta. Entonces creo que en esa medida esa construcción de espacios para sentir esa plenitud me hacen falta todavía. Que quiero seguir haciendo lo que hago porque me encanta, sí, ojalá me queden muchos años más para hacerlo, pero me faltan muchas cosas, construir muchas cosas, generar otras cosas, generar iniciativas, hacer proyectos. En pandemia tuve un proyecto con un grupo de amigos que se llamaba La Quinta y fuimos muy felices y siempre me la paso en esas, como creando cosas que hacer, leo cuentos en Instagram porque me encanta la microficción, todo eso siempre falta por hacer, la vida siempre falta por hacer hasta el último día. Mi Margui. Divino eso. Mi Margui. Uno de esos pendientes que tú tenías en la vida era reencontrarte con tu papá. ¿Cómo fue esa experiencia para ti desde niña, chiquita, entiendo, como desde los 3 años, no sé si estoy equivocado o no lo veías? Pero nosotros nos encontramos hace bastante ya, nos encontramos mi papá y yo hace unos 15, 16 años tal vez. Yo me reencontré con mi familia gracias a una de mis hermanas, a mi hermana la que sigue, somos 4 hermanas, 3 hermanas por parte de mi papá, yo soy hija única por parte de mi mamá. Y bueno, ella fue como la que nos ayudó a hacer el enlace y fue muy sanador en muchos aspectos, no solamente en el de la hija, sino el de la mujer, que había tenido una idea muy distorsionada de quién era el hombre, ¿no? Que biológicamente le había dado la vida y había descubierto, porque uno sale de su casa a buscar lo conocido, por lo menos lo que uno supone que es lo conocido, y había tratado de descubrir a ese padre en esos amores y después entiende que este padre es otro hombre y eso me da a mí también como una seguridad y una tranquilidad de encontrar un nuevo arraigo, digamos, a nivel emocional y para mi niña interior. Así que ha sido como muy bonito poder establecer esos vínculos de familia con él, con su esposa, con mis hermanas, tus hermanas, mis sobrinos. Es como una ampliación de la familia, porque yo crecí siempre siendo hija única. Entonces, de pronto, y eran tu mamá y tú todo el tiempo. Sí, entonces descubrí, y mis abuelos. Entonces, ahora tengo estas relaciones de hermanos. Margarita, ¿no? ¿por qué se demoró tanto? ¿Por qué te demoraste tanto en nuevamente crear ese vínculo con él? Se va de la casa cuando tú tienes 3 y no lo vuelves a ver sino hasta hace nada. Pues porque sí, 15 años es hace nada. Sí, ¿Por qué esa separación tan larga? No sé, creo que eso le toca responderlo a mis papás. ¿Nunca supiste la historia? ¿Nunca preguntaste más? Sí, sé la historia, pero bueno, obviamente es una historia de ellos. Y yo no tengo que juzgar nada, es una historia en la que, como tantos hijos, pues yo quedé en la mitad. ¿Y tú tomas la decisión? O sea, ¿tú eres la que toma la decisión? No, la hermana. Mi hermana, la hermana Juliana, tu hermana, ¿por qué? Sigue, ¿Por qué tomó esa decisión? Porque ella dice, mi papá quiere comunicarse, entonces hace el vínculo y yo tengo el teléfono de mi papá como un año entre mis cosas, el número telefónico diciendo, bueno, pero yo llamo y ¿qué digo? Hola, papá. No, porque esa palabra nunca la he usado. ¿Qué le digo? Hola, ¿cómo estás? Soy Margarita. ¿No? Sí, no, como que cuál es el approach ahí, sí, no, imposible. Entonces me demoré un año y me acuerdo que estaba con mis hijos y mis perros en un parque y un día cogí el teléfono y marqué sin pensarlo mucho. Y le dije, hola, soy Margarita, y ahí comenzó todo. No dijiste nada. Empezamos a construir una relación. ¿Y ellas sabían de ti? ¿Ellas sabían que tú existías? Sí. Él siempre dijo, ella es mi hija. Él siempre dijo, y ellas siempre supieron. Y bueno, yo le agradezco mucho también a ellas y a mi papá, sobre todo a ellas y a la esposa de mi papá, la generosidad que han tenido, ¿no? En abrirme las puertas de su vida y ha sido muy bello. Él es un ser muy dulce, muy dulce. Fíjense, por ejemplo, eso. Yo no me como tú, eso te estoy diciendo, te acabo de decir lo mismo que Cris, como tú. Él es muy dulce. Yo no tenía, por ejemplo, dentro de esa imagen, la dulzura de mi papá. Es tremendamente dulce. Ya sabemos de dónde viene esto.
¿Te hablas después de estos 16 años con él seguido? O sea, ¿te hablaste de verdad una comunicación? Mi papá me escribe todos los días. Ay, qué belleza, Todos los días me Margui. escribe. Y mi mamá está ahí también todo el tiempo y cada uno siendo personas tan distintas porque son dos universos completamente opuestos. Yo digo, pero a estos dos, ¿cómo los juntaron? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué estaba pasando en la vida de ustedes? Cuéntenme, porque yo no logro entender, son opuestos, o sea, la luna y el sol. Y bueno, se encontraron en un momento de la vida, se amaron intensamente, me tuvieron y de pronto vieron como que La usted cosa no es para mí, yo no Sí. soy para usted. ¿Qué estamos haciendo juntos? Sigamos cada uno. por su Permiso. lado. Sí. Entonces ahí están los dos, cada uno con su manera de ser. Me permiten verme y me permiten también ver a mis hijos y todo eso que uno puede hacer por esos ancestros y también por esas personas, digamos, como de la familia, esos eslabones que vendrán a futuro, todo lo que uno puede hacer cuando sana, cuando se rescata, cuando comprende, cuando no juzga, que es algo tan difícil, es muy importante. también cuando se perdona y dice, ok, era la historia de dos adultos, hicieron lo mejor que pudieron también por mí en su momento y por sus vidas, pero aquí estamos. Sí, equivocados o no hicieron lo que ellos sintieron que tenían que hacer en ese tenían que momento, hacer cada ¿sabes? uno. Pero es de una nobleza mayor, después de tanto tiempo, decir uno, sí, pues yo sí quiero llamar y que haya sido Y no tú la quedarse que con haya eso. llamado, ¿sabes? O sea, eso demuestra el tipo de persona que eres y yo creo que también toda esa filosofía tuya de vida, toda esa filosofía que llevas todos los días es la que te da esa tranquilidad, esa paz para decir, pues cuando esté lista y estoy lista hoy y voy a llamar y no pasa nada, ¿sabes? Y voy a empezar. Y te das cuenta, o sea, es darle la oportunidad a la vida de reivindicarse un poquito o a la gente que tiene uno al lado. ¿Cuántas personas conoce uno que tienen unas peleas, por ejemplo, de familia? Y no se vuelven a hermanos que no se hablar, vuelven a hablar, terrible. que uno no se vuelve a hablar con el primo, con el tío, con el amigo, con el hermano, con el papá, con la mamá, porque algo pasó y entonces de ahí ya se rompen las relaciones. Y yo creo que uno no puede cargar con esa maleta tanto. No, pero claro, por una parte esa maleta, que en últimas, aunque uno sea consciente de que carga su maletica, termina por poner a otros a cargar la maleta, en cualquier tipo de relación. Es verdad. Llámense amigos, llámense pareja, llámense hijos, ¿no? Uno termina por cargar tanto la maleta que extiende todas esas cosas que no le gustan de la maleta en su cotidianidad, digamos. En la ¿no? relación sus con los actitudes, demás. En la relación con los demás. De acuerdo. Sí. Entonces, parte de tener una vida en la que uno dice, oye, está bueno vivir, está bonito vivir, más allá de todas las cosas que todos hemos tenido problemas, todos tenemos una historia guardada, que se cuenta o no, pero que hace parte de lo que realmente nos construyó, pues gracias. Y vamos a hacer que esto sea cada vez mejor. Vamos a capitalizar Cada vez esto. mejor. Qué Exacto. lindo. Vamos a No, capitalizar. Pues una divino este lección mensaje. más de Margarita para nosotros y de esa nobleza, de esa dulzura de esta mujer que todo el tiempo es igual. Así como la ven aquí a través de la pantalla, así es en su vida real. sí. Gracias Margarita por haber estado acá con nosotros en la sala de Laura Cuña. Y te veremos en Prime Video. Ustedes nos vemos dentro de 8 días. Cris, gracias y a todos gracias. otro domingo. Un beso y que les vaya muy bien en esta semana. Chao.